En ese grupo, en estos 2 años, también tuvimos la posibilidad de compartir con Gandolfi, porque Ah, sí. Gandolfi era central y jugaba de central y lateral, digamos, en ese River. Jairo, ¿vos crees que la hinchada Atlético Nacional tiene que envidiarle algo a la hinchada de Newell's Old Boys o de River Plate? No, de ninguna manera. Yo creo que Nacional es un equipo muy grande. Y te ganaste entonces el cariño de la hinchada de No, Newell's. esta es la hora que cuando hay partidos de clásicos me llaman los periodistas argentinos A a preguntar. opinar, digamos, de cómo va todo, que te recordamos tu gol, que colombiano, que todo. Pero llegaron a corearte, colombiano o algo Sí, así. Sí. claro, pero viejo, viejo, Ah, viejo. viejo, No. o sea, viejo, se apropiaron fue de viejo. Entonces yo voy de entrando, gano Ah, el rebote, engancho uno hacia adentro con derecha de un defensa de Medellín, me sale el otro, yo lo engancho con izquierda para afuera y le hago una maga al arquero que va a patear, donde él también se come la maga, y vuelvo y eludo al arquero. por ejemplo, hay una anécdota, una historia que la gente no sabe muy bien, y es que la llegada de Miguel Borja, que yo no la tenía. O sea, que con Gio también tiraste de pared. Yo, Claro, con Gio estamos ahí con Dorlan y todo ese tema, digamos, por ahí obviamente tuvimos un par de charlas también en esa temporada 2010 con ustedes, porque es que el no me equipo, acuerdo. el equipo no respondía, Recuerdo ¿ya? que el secretario de gobierno me decía, hey, ¿ustedes cómo la dan con Milton? No, muy bien. Ojalá que les vaya mucho mejor, porque ese man clásico que se acaba y clásico que me está llamando, doctor, cuénteme el balance en la ciudad. Hay heridos, hay muertos, ¿cómo estuvo todo? No, lo Entonces, primero, Jairo, es que nosotros a Víctor Marulanda lo molestábamos mucho, y veces hasta lo puteábamos, pues folclóricamente en el reclamo del hincha al dirigente, porque ahí veces nos parecía que era lento. Y hay un montón de historias que nos han contado exjugadores claro. y por el contrario hemos visto que Víctor era eficiente pues en su asunto interno. Milton es una persona de mucho ejemplo para nosotros y obviamente ese liderazgo, ¿sí? Que lo aprendió obviamente en el fútbol y en todo, porque siendo el mayor, pues tiene que liderar, siendo el Sí, mayor en claro, la sí, casa sí, sí. tenía que, digamos, mostrar el camino. ¿Cómo están todos? ¿Bien o no? Espero que muy bien. Una vez más, no saludando únicamente a mis seguidores de YouTube, sino a un pequeño y selecto grupo de personas que hoy me acompaña acá en mi casa, en mi museo, a quienes saludo acá en vivo en directo. ¿Cómo están todos? Eso, bien. Bueno, y en un espacio que el invitado que a continuación les voy a presentar me dijo que cómo se llamaba esto y nadie sabe, porque lo que sí sabemos, invitado, que todavía no voy a decir quién es que cuando son campeones de la Libertadores, yo bautizo este programa recordando la gloria, sea los del 89, los del 2016. Cuando no son campeones de Libertadores, simplemente digo dialogando de la vida con. Bueno, en este caso estoy dialogando de la vida con un referente de la historia Atlético Nacional, muy recordado, muy respetado. ¿Quién creyera que hay jugadores que sin ganar tantas cosas tienen un recuerdo como intachable, como honorífico por las cosas que consiguieron? Y por la manera como lo consiguieron. Entonces ese es el caso de nuestro querido Jairo, el viejo Patiño, a quien saludo y agradezco por estar en mi casa el día de hoy. No, muchas gracias, Pipe, muchas gracias y saludos a todos los que están presentes y a todos los que acompañan, digamos, este lindo programa. Con mucha historia seguramente, bueno, y con mucha emoción también de compartir aquí grandes anécdotas de esta carrera. Jairo, muchas gracias, hermano, por estar acá y tener el honor de hacer presencia en mi casa. Y bueno, hermano, pues acá lo que hemos hecho con muchos es dialogar acerca de la historia de su presencia y su recorrido en Atlético Nacional, que en tu caso es, así parezca pequeño, es muy significativo para todos nosotros. Pero antes de eso, Jairo, preguntarte qué estás haciendo hoy en día con tu vida o al menos relacionado al deporte. ¿Estás con escuelas o algo así? ¿Te entendí? ¿O cómo es la cosa? Sí, Pipe, estamos obviamente, después del 2015 que tuvimos la posibilidad ya de dejar de jugar a nivel profesional, tuvimos 8 años donde residimos en la ciudad de Villavicencio, montamos una escuela, el Viejo Patiño FC, tuvimos una linda experiencia ya desde la parte formativa. También eso nos dio pie para poder empezar a incursionar, digamos, en la dirección técnica, en el tema de la sub-20 de Llanero, la primera B de Llanero ya en profesional, jugar una primera final, digamos, del fútbol de la B con Llaneros. Y todo eso hace parte, digamos, de ese crecimiento. Hace 3 años regresamos nuevamente a nuestra tierra, que es la ciudad de Cali, y estamos actualmente trabajando en tema formativo con la Escuela Carlos Sarmiento Lora.
y los proyectos obviamente familiares, que son goles de vida, que son torneos, digamos, a nivel relámpago de 4 días, que están en varias regiones del país. Qué bien, Jairo, hermano. Incluso para los que no sepan, que acá pues tengo la suerte de que hay un amigo argentino que nos acompaña, y a toda la gente que nos ve, que la historia y la grandeza de la escuela Carlos Sarmiento Lora, para que contémosle a la gente por qué es tan histórica esta institución en términos de formación y de divisiones menores. La Escuela Carlos Sarmiento Lora es una escuela que tiene 40 años ya de existencia, donde han pasado muchísimos grandes jugadores que han hecho huella, tanto en el fútbol nacional como internacional. Se tuvo la posibilidad de tener en esas filas, digamos, de formación a Faustino Asprilla, ¿sí? Oscar Córdoba, muchos jugadores, digamos, que han pasado por ahí, donde en la actualidad también ya empiezan a ser tenidos en cuenta y empezar a buscar su nombre a nivel, digamos, nacional, como es el caso de Arrechea, como es el caso, digamos, de Chaverra, en el tema, digamos, que ahorita está digamos, en Independiente Medellín, estuvo también en Independiente Santa Fe, y son muy buenos jugadores y grandes jugadores que han pasado por este tema formativo, donde a cabeza obviamente de la doctora María Clara, un histórico y leyenda obviamente como el profesor Desiderio, que fue grande, digamos, en el fútbol colombiano, siendo argentino. Entonces todo eso hace parte, digamos, de toda esta historia que involucra hoy a nivel social y deportivo a lo que es la Escuela Carlos Sarmiento Lora, donde estamos muy orgullosos de hacer parte de este proceso deportivo. O sea, Jairo, que después de Cali, Pasto, Medellín, Buenos Aires, Villavicencio, volviste a tu casa, pues seguro que me faltan algunas ciudades por ahí. Sí, volvimos a la casa, donde hay unos proyectos también familiares con mis hermanos, pues obviamente los Patiño, donde está la marca Goles de Vida, que son torneos de 4 días, un formato, digamos, también de un tema, digamos, de fútbol base, donde estamos, digamos, en diferentes regiones llevando esta clase de intercambios deportivos. Listo, Jairo. Ahora, para irnos a todo el extremo que es tus inicios, bueno, ni siquiera tus inicios, sino la manera en la que los hermanos Milton y Jairo, hay más Patiños. Somos 5. Son 5, yo ni sabía, ni me acordaba. Pero entonces al menos Jairo y Milton llegaron al fútbol, ¿por qué? ¿Por influencia de qué? ¿De pronto el papá o cómo fue la cosa? No, Pipe, yo creo que en los tiempos de que nosotros nos tocó ya la alternativa, digamos, o jugar o estudiar. Y yo creo que en el barrio popular donde nosotros nos criamos, que es el barrio San Luis de la ciudad de Cali, es un barrio futbolero, mi familia siempre fue futbolera, no a nivel profesional, pero sí a nivel de afición. Mi papá jugó muy bien al fútbol desde la parte aficionada. Entonces todo eso creo yo que al final terminó generando, digamos, unos buenos genes, unos buenos talentos que con esmero, con dedicación, con disciplina, se fueron acercando, digamos, a unos sueños, y eso poco a poco pues fue creciendo. Primero obviamente fue Milton, que es el mayor, donde empezó a incursionar, digamos, en las escuelas de formación, luego pues fue creciendo, y eso nos motivó pues a los demás a seguir por esa misma línea, a ir despertando de pronto también ese gusto por el fútbol, y saber de que en su momento, aunque fuéramos pequeños, pues había un talento que había que trabajarlo. Entonces, Milton, eso quiere decir que Jairo, que cuando Milton llega al fútbol antioqueño, que eso es como año 90 y pico, inicios de los años 90, ¿cierto? Milton llega como por esos días, cuando él empieza a ubicarse en el fútbol antioqueño, Atlético Nacional 90 y... ¿Qué llegó él acá? 93, 94, por ahí por esos lados. Milton llega en el 90 a jugar juveniles con Atlético Nacional. 90. Claro, es que ahí lo que pasa es que Milton, es decir, como en ese año y en esa posición estaba René, entonces yo creo que nadie podía saber o sospechar quiénes eran los que venían detrás, porque había un único arquero absoluto que se llamaba José René Higuita. Entonces no tenían el radar que Milton estuviera desde 1990, porque nosotros empezamos a verlo y a reconocerlo casi a mitad de la década, incluso 96, 97, y después cuando se posiciona pues en el pórtico de Nacional. Cuando Milton llega, entonces vos estabas ¿en qué? ¿Eras más chico y seguías en Cali? Sí, claro, Milton llega acá en el 90 a jugar con las juveniles de Nacional, luego hace parte también de esas juveniles de la selección de Antioquia,
Y afortunadamente para él, en ese momento, él debuta en el 93, un partido contra Quindío, Nacional Quindío, porque José estaba lesionado, creo que Castañeda, creo Chepe que estaba ahí, también Castañeda. estaba lesionado, le tocó tapar, creo que era el tercer, cuarto arquero de Nacional en ese momento, O sea, yo no tenía ni y le idea. tocó tapar ese primer partido. Pues imagínate, el primer partido para nosotros emocionante, cogimos bus de Cali para Armenia a ver todo el partido. Y obviamente, pues Milton, siendo mayor, fue el que nos fue guiando, digamos, en esa pasión, en ese deseo de esto maravilloso, digamos, que es el fútbol. Bueno, no, tanto los que estamos acá como los que nos están viendo, Jairo, no, creo que es difícil que recuerden que Patiño Milton haya debutado en el 93, porque solamente se hizo figura en el 99 con nosotros, pues 6 años después, es mucho tiempo. Eh, entonces es especial porque el apellido de ustedes es como si el apellido de ustedes solamente hubiese surgido después de un tiempo prudente de su aparición. Porque entonces ahora hablando propiamente de vos, tu debut y tu llegada al fútbol profesional es cuándo. En el 98, yo tengo la posibilidad de hacer de mis divisiones menores con el Boca Juniors de Cali, donde jugamos juvenil, primera C, hice parte de las selecciones Valle juveniles. En ese entonces todavía estaba en una selección Valle sub-23. Luego en el 97, diciembre, se da el vínculo Boca Deportivo Cali. Jugamos un torneo que se llama Cacique Jamundí con los juveniles, pero pues ya profesionales del Deportivo Cali. Ese grupo lo dirigía el profesor Reinaldo Rueda. Ah. Y eso fue como la prueba de los jugadores de diciembre que iban a contratar o iban a ya citar para enero para la pretemporada con el equipo profesional. Gracias a Dios nos fue bien en ese torneo Cacique Mundi, salimos campeones, hice buena presentación, siendo obviamente un juvenil de 18 años. Y me citan, digamos, a la pretemporada con el equipo profesional en el 2000, en el 98. Ahí empezamos todo y bueno, ahí empieza, digamos, un gran sueño para mí, pues desde todo punto de vista, una institución tan grande como en ese momento el Deportivo Cali y con todas esas figuras que también había en su momento. Y empezó una carrera ya de mucha disciplina y de mucha esperanza. Entonces, antes de que llegaras a Nacional por primera vez en el 2011, cierto, 11, 2007. No 10, sino, perdón, 2007, por supuesto el bicampeonato del que hiciste parte en uno de los títulos antes de que llegaras a Nacional en el 2007. ¿Cuál fue tu recorrido exactamente? Yo jugué en el 98, debuté con el Cali. En el 99 me prestaron a Atlético Huila para pues, tomar más partidos, madurar más. Me prestaron al Deportivo Pasto en el 2000. Pasto, sí. Volví a Cali en el 2001. Volví a Pasto en el 2002, donde salimos subcampeones con Pasto, contra digamos, Medellín. Contra el Medellín. O sea que vos padeciste ese título de Medellín ahí esa condena que se rompió de ellos. Vos jugaste ahí. Jugamos con el Pasto, que fue una locura en Nariño, pues. Jairo, ¿cómo perdimos esa final, pues, hermano? El partido y la sensación que se vio en Pasto ese año fue una cosa muy, muy linda, muy especial, porque pues para la gente de Pasto era primera final que se jugaba, digamos, en la A, ya, porque ellos ya habían salido campeones de la B, pero pues, y todo eso. Luego de ahí de Pasto, vuelvo al Deportivo Cali en el 2003, donde ya la buena campaña de ese subcampeonato me permitió, digamos, generar, digamos, un tema mediático desde la parte futbolística, donde ya, pues, se pedía selección, se pedía una oportunidad, vestir la camiseta del Deportivo Cali, jugar Copa Libertadores con el Cali, pues me acercó mucho más a esa posibilidad, digamos, de selección, donde ya en el 2003 empezamos, digamos, a incursionar, digamos, ese primer llamado del profesor Francisco Maturana, y estuve 3 años en la selección, haciendo esos procesos, digamos, de eliminatoria, Copa América, Copa Confederaciones, cuando nos invitaban, digamos, al tema de Copa de Oro en Estados Unidos. Entonces todo eso fue algo muy lindo, esa etapa, donde ya en el 2003, a mitad de año, habiendo pasado ya, pues, con Deportivo Cali y la Selección Colombia, se abre una puerta, digamos, de un sueño de cualquier jugador de ir al fútbol extranjero. En ese momento las puertas se abrieron en el fútbol argentino, donde tuve la posibilidad de llegar a Newell's Old Boys en Rosario, jugar un año ahí. Luego pasé 2 años a River Plate, del 2004 al 2006. Cuando salgo de River Plate, donde se da la posibilidad de jugar o en el Cali o de jugar en Atlético Nacional.
La prioridad en ese momento la tenía el Deportivo Cali. Yo llego en septiembre a la ciudad de Cali, entreno con el Deportivo Cali, todo, me entrené, el técnico era La Bruna en ese momento, y entrené con el Cali, todo daba como que yo jugaba en el Cali, iba a jugar en el Cali para el 2007. Tuvimos un acercamiento en diciembre con el presidente actual desde el momento del Deportivo Cali. Se dio un valor de poder jugar ahí. Me dijo que me llamaba en 2 días. Todavía lo estoy esperando. Hasta el día de hoy. Pero qué bueno que la llamada nunca llegó, hermano. Bueno, entonces como a los 3 días me llama el profesor Oscar Héctor Quintabani, que ya habíamos tenido En la el posibilidad de dirigirme en el Cali. Ah, en el Cali. En el Cali, en el 2003. Claro, sí. Él es el que está ahí cuando jugamos Copa Libertadores y todo. Entonces el profesor Quintana me dijo, Jairito, ya estamos armando aquí un equipo, está aquí Murillo, está Aristizábal, está León tal. Darío, Entonces Iván yo Hurtado. dije, no, profe, hágale, ¿cómo está tu situación allá? Yo dije, no, pasó esto. Todavía estoy esperando que el presidente me llame, no me llame. Déjame que yo hablo con Víctor Marulanda, que era el presidente en ese momento de Atlético Nacional. Yo hablo con Marulanda y que te llame. Efectivamente, Marulanda me llamó. Y esa llamada sí llegó. Me llamó, Jairito, ¿cómo está? Bueno, listo. ¿Cuánto es? No, lo mismo del Cali, tal. Esto es. Ya bueno, déjame yo, en 2 horas te llamo. Voy a hacer un ejercicio, porque a ese sí le gustaba hacer ejercicio. Y entonces, efectivamente, me llamó en 2 horas. A las 2 horas. Me llamó en 2 horas. Víctor Marulanda. Víctor Marulanda. Me llamó en 2 horas, Jairito, no hay esto, pero está esto y esto. Entonces yo le dije, listo, arranco. Listo, pues entonces venía acá, no, como era diciembre, no podemos hacer tanta bulla, todo Sí. callado, Yo llegué como el 20 y algo de diciembre. Del 2006. Del 2006, diciembre. Ajá. Firmé el contrato y luego como el 4 o 5 de enero tenía que estar acá. Y ahí está. Porque- Y ahí arranca la historia. No, lo primero, Jairo, es que nosotros a Víctor Marulanda lo molestábamos mucho, y veces hasta lo puteábamos, pues folclóricamente en el reclamo del hincha al dirigente, porque a veces nos parecía que era lento. Y hay un montón de historias que nos han contado exjugadores y por el contrario hemos visto que Víctor era eficiente pues en su asunto interno. Y acá pues vos nos contás que se movió rápido para hacer tu llegada. No, es que esa nómina que sale en 2007, esa es gestionada por Víctor Marulanda. No, por ejemplo, hay una anécdota, una historia que la gente no sabe muy bien. Y es que la llegada de Miguel Borja en el 2016, ahí en ese huequito de mitad de año, la hizo Víctor Marulanda con Juan Carlos de la Cuesta en tiempo récord. Se fueron de una, no sé si a Tuluá o a Montería a coger a Borja, lo convencieron y se lo trajeron de una. Y esa es una gestión de Víctor que nosotros le habíamos dado muy duro siempre, pero acá no puede reconocer a tiempo que el hombre se movió. Jairo, yo no me acuerdo por qué, y pues no debe ser un misterio, pero el que nos presenta es Mauricio Chicho Serna y nos sienta en un restaurante allí en el Poblado que nos conociéramos. Pero lo que pasa es que vos habías jugado en River, pero ¿por qué terminamos con Chicho? ¿Él era amigo tuyo o trabajaban juntos o algo así o qué? Con Chicho, obviamente, pues nos conocíamos de Argentina. De Argentina. Él, obviamente, su vínculo con Boca Junior. Sí. Tenemos un amigo en común, donde compartíamos también en Argentina el tema de salidas o algo, Sí. asados o lo que sea. Y yo creo que eso fue también, obviamente, al llegar de River, Chicho ya haber pasado por acá y tener una historia con Atlético Nacional. Te quiso como- Claro, me quiso, digamos, hacer ese empalme, Claro, digamos, claro. entre lo que es la historia de River, que es muy parecida, digamos, a un equipo grande como Sí, lo es sí. Atlético Nacional, y se dio la posibilidad también de que vos llegaras ahí en ese momento para porque pues, en ese momento estabas, digamos, Sí, sí. con el tema. Saber de antemano que todo era, pues, el tema de mi hermano Milton con Sí, Nacional, sí. la historia, o sea, que todo viene de atrás, o sea, desde hace rato, Sí. o sea, no era un momento de emoción, sino que es que ya había una historia, digamos, desde atrás. Te cuento una anécdota. Nosotros desde muchos años venimos haciéndole, obviamente, este seguimiento y esta fuerza a Atlético Nacional por el tema del vínculo de mi hermano Milton Sí, con claro. Nacional. Nosotros esperamos que llegara diciembre para que Milton llegara con las maletas y la ropa y la camiseta de Nacional y todo lo que había en su momento. Y nosotros éramos 24 de diciembre, 31, con
pantaloneta y camisetas de Nacional. En pleno Cali, que tampoco es fácil, Porque pues. él se las pedía, digamos, a los mayores que estaban en ese momento. Él hacía parte del grupo, pero como te digo, él era el cuarto, el quinto arquero, digamos, de Nacional. Sí. Pero su forma de ser, su calidad de persona, le permitía de pronto gestionar todo eso. Y nosotros, obviamente, para arriba y para abajo, en las canchas y en el barrio, con esas camisetas. Pero fue algo muy, muy lindo, y por eso yo creo que al final terminamos juntos en esa, no sé si una cafetería, un restaurante. Sí, no, fue un restaurante porque Chicho, yo no tenía como saber que Chicho te conocía, entonces yo no le dije nada, pero Chicho fue el que me dijo, me voy a juntar con Jairo, ¿querés que los presente? Y yo, claro, si va a llegar a Nacional es urgente para nosotros. Incluso, obviamente, pues con el antecedente de tu hermano y tal, pero sobre todo porque como ya habías jugado en el fútbol argentino y mal no te fue en el fútbol argentino, en Newell's, en River, entonces me interesaba mucho y nos sentamos allí en un restaurante, entonces nos presentaron y me acuerdo pues que dialogamos y fue importante, Jairo, porque mira que en el mundo periodístico o en el mundo de los hinchas del común que no entienden ciertas dinámicas, esa reunión entre un exjugador, un próximo a debutar con Nacional y un líder de una barra, eso en muchos medios da lugar a suspicacias en muchos países y a situaciones de intrigas y de cosas fantásticas que no tienen nada que ver. ¿Qué negocio tendrán? ¿De qué estarán hablando? Felipe, ¿qué presión le estará metiendo? Pues un montón de estupideces. Y pues decime, Jairo, si no, lo único que hicimos fue, Jairo, mucho gusto, hermano, qué bueno, bienvenido, vamos a romperla. Y así terminó siendo. Creo que fue una charla bien amena con relación a lo que vos decís. Un paso por River, venir del fútbol argentino, donde hay un sentido de pertenencia, donde el fútbol argentino te enseña, digamos, a eso, a valorar, digamos, dónde estás, a defender tu camiseta, tu escudo. Y yo creo que venir de un equipo tan importante como River Plate a una sensación, ¿ya? Porque, digamos, yo lo veía desde afuera. Lo veía desde afuera lo que era Nacional, ¿sí? Veía los de afuera, el apoyo que le hacíamos a mi hermano Milton. Veíamos desde afuera la final del 99, las Copa Libertadores, que también le tocó jugar varios partidos a Milton porque expulsaron a Calero. Sí. Entonces todo eso hace parte, digamos, de ese sentimiento que estaba ahí. Llegar, digamos, ahí, sabíamos la responsabilidad, y creo que varias de las palabras era eso, o sea, somos y sabemos, entendemos, digamos, de dónde venimos, ya, venimos de un club grande y vamos a llegar a un club grande. Y sabemos la responsabilidad y esperemos que todo salga de la mejor forma. Y así fue. Pero incluso, Jairo, recordemos un poco ese paso por el fútbol argentino. Ese fue el Newell's, ¿de qué plantel, qué nómina? Y después el River, ¿de qué plantel y de qué nómina? ¿Y qué alcanzaste a ganar ahí, Jairo? Yo llegué en el 2003. Yo estoy en el Deportivo Cali en el 2003. Mayo, junio tenemos una salida con la Selección Colombia, unos partidos amistosos. Llego de la Selección Colombia en junio del 2003. Se hace una pausa, unos días de descanso, y en ese descanso se hace una gestión entre el Deportivo Cali y Newell's Old Boys. La gestión prácticamente la hizo Jorge Bermúdez, que estaba en ese momento eso te iba a decir. Jorge Bermúdez estaba allá. De Newell's Old Boys, y el otro colombiano que estaba ahí era Julián Vázquez, el delantero. Julián Vázquez. Entonces, en ese momento... Paisa, pero muy identificado con América de Cali. En ese momento el técnico era Bambino Veira, de Newell's. Faltaba un extremo por derecha, ¿sí? O un volante por derecha, porque en ese momento no se decía extremo. Un volante por derecha que se llamaba 8, ¿no? Un 8. Sí. Entonces, Jorge Bermúdez tenía muy buena conexión con el gerente deportivo del Deportivo Cali en ese momento. Me dice, no, aquí está el viejo Patiño, que está en la Selección Colombia. Entonces se hizo toda la gestión y fuimos para allá. Cuando llegamos allá, obviamente, pues llego con una experiencia muy linda, porque no llego, digamos, a adaptarme a un tema, no llego solo. Ya el patrón Bermúdez es el capitán del equipo, entonces me arroparon muy bien. Y gracias a Dios, yo creo que el mismo, mi manera de jugar, el juego, fue identificándose mucho, digamos, con lo que se pedía, y entré bien a ese grupo, a ese equipo. La alegría, bueno, el fútbol vistoso, digamos, que yo tenía en ese momento, pues permitió también calar y adaptarse rápido, digamos, a lo que teníamos ahí,
Ahí estaba Rosales, estaba Guiñazú, estaba el mismo Patrón Bermúdez, Julián Vázquez, Ariel Rosada. O sea, era un muy buen equipo, hicimos buen torneo. Lo que pasa en Argentina, no ahorita en este formato que hay, que el primero era el campeón. Sí. Entonces, por muchos años se jugó así. Nosotros ese año creo que quedamos de cuartos, ¿ya? Quedar cuartos en el fútbol argentino, pues es Da muy copas. importante porque, claro. Y ese paso, en el segundo semestre, nos dirigió el Tolo Gallego. Ese sí fue campeón. Pero en el año siguiente. En el año del siguiente, 2024. El Tolo Gallego llega, obviamente la estructura y el modelo de trabajo de Bambino Veira, el Tolo Gallego es un poco diferente. Sí, sí, sí. Y el Tolo Gallego es compadre de Astrada, del Negro Astrada. Del Negro Ya. Astrada. Entonces Negro Astrada estaba dirigiendo River Plate en ese momento. Ah, ya. Nosotros ya. vamos, yo hago un muy buen torneo con Newell. ¿Jugaste clásicos? Metí un gol en el clásico, en el 1 contra 1 a Rosario. Y casi se cae esa cancha en el estadio. Ese fue el 1-0, no, eso fue espectacular. Ver por primera vez, digamos, un banderazo, como yo lo vi en el 2003, exacto, no, sí. fue una locura total. Llenaron toda la plateada en pleno jueves de entrenamiento, Ajá. tiraron pólvora como si fuera partido, o sea, le colocaba a uno la piel de gallina por Pero todo, ese fue un banderazo previo al partido donde anotaste. previo al partido. Y anotaste el 1-1. No, el 1-0 Y y, ahí al empataron. final nos empató Talamonti de cabeza 1-1. Y te ganaste entonces el cariño de la hinchada de Newell's. Esta es la hora que cuando hay partidos de clásicos me llaman los periodistas argentinos A preguntar. opinar, digamos, de cómo va todo, que te recordamos tu gol, que colombiano, que toda cosa hizo. Y es muy gratificante, obviamente, el tema. Pero llegaron a corearte, colombiano o algo Sí, así. claro, pero viejo. Ah, viejo. No. O sea, viejo, se apropiaron fue de viejo. Y como todo lo gallego era compadre de Astrada, Sí. en ese momento se estaba dando la salida de Chacho Coudet, que era de 8 de River, para México. ¿Ya? Y casualmente Entonces Chacho estaban- identificado, pero con central. Estaban ahí hablando, se confirma la salida de Chacho Coudet para México, entonces el Tolo le dice, acá tengo el colombiano Patiño que te cubre ese puesto. Entonces yo llego el próximo año a River Plate. Bueno, y llegaste a mínimo uno de los dos más grandes pues, de Argentina. No, eso fue una cosa de loco, o sea, todo lo que es el mundo River, todo, o sea, en Newell es un espectáculo. Sí, sí, pero más local, Pero más- en Newell ahí te cubren 5 periodistas y todas esas cosas. En River te cubren 20, 30 periodistas, o sea, es una cosa más macro, por todo, obviamente te lo hacen sentir también. Siendo extranjero, pues uno sabe que tiene que marcar la diferencia y tiene que estar, digamos, a la altura. Pero la experiencia, digamos, desde lo deportivo y familiar fue muy, muy buena, muy elegante, que la recuerdo, digamos, con gratitud. ¿Cómo te fue en River? ¿Ahí lograron ganar algo? Nosotros teníamos un equipazo y nos quedó la deuda de ganar un título con ese equipo. ¿Qué jugadores había ahí? Montenegro, Macherano, Rolfi Montenegro. Gallardo, Constanzo, Celso Ayala, Marcelo Salas, Pipino Cuevas. No has mencionado ningún jugador desconocido. El Y paraguayo. en ese grupo, en estos 2 años, también tuvimos la posibilidad de compartir con Gandolfi, porque ¿sí? Gandolfi era central y jugaba de central y lateral, digamos, en ese River. O sea, nuestro técnico actual Sí, claro. jugó en ese River En tuyo. ese River, ahí compartimos. No, la nosotros verdad ahí. no me acordaba. Compartimos también de mucho, desde la parte de afinidad también, familiar y todas esas cosas, y tenemos una muy buena, grato Y por recuerdo. estos días has podido saludarlo, ¿no? Lo saludé en Cali. Acá no, porque pues tuviera como mucha dinámica y de Sí. vuelta, pero en Cali sí tuvimos la posibilidad, digamos, de compartir un rato y bueno, recordando, digamos, ese paso por River. Bueno, y con el muñeco, teniendo en cuenta que es un técnico tan, o sea, tan prestigioso y tan capaz, hiciste buena relación. Tuvimos muy buena química desde la parte, digamos, deportiva. Luego ya pues él se convirtió, digamos, en el técnico que fue también. Sí, sí. Y para River, pues obviamente fue algo espectacular. En el 2015 yo tuve la posibilidad de pronto de ir a recibirme, digamos, con el tema de Técnico. de la AFA. Y ahí pasé por River. El técnico era Gallardo. Me atendió muy bien y la verdad, pues esa amistad, digamos, sigue ahí. Y sabemos, digamos, que siempre uno es bien recibido, digamos, por los clubes que he pasado. He tenido la posibilidad, la fortuna, digamos, de dejar una buena huella como persona primeramente y luego obviamente desde la entrega y el compromiso del deportivo. Bueno, Jairo, bien, entonces no se logran ahí objetivos deportivos en River
y se da entonces tu llegada a Nacional, y lo que estábamos narrando ahorita de ese diciembre del 2006, que claro, fue justo el año en el que Chicho se retira, me sienta con vos, dialogamos y ya debutás en Nacional para finalmente terminar siendo campeón en ese primer semestre. ¿Qué recuerdos pues tenés de ese primer título? Si mal no estoy, entonces te encontrás con David Ospina, Camilo Zúñiga, Humberto Mendoza, Bambán Hurtado, Marlon Piedradita, Murillo. Ringo Amaya, ¿quién más estaba ahí en la primera línea? Murillo, Aldo. Murillo, Aldo, bueno, estabas vos, Víctor Hugo Aristizábal Alposada, bueno, no, es que éramos una cosa seria. Sergio Galván Rey, bueno, y Quintabani, que buen técnico, pues, o sea, fue bicampeón, cosa que solamente volvió a ocurrir con el profe Osorio. ¿Cómo recordás entonces ese primer semestre que lo conquistaste? No, fue una emoción importante porque es que más allá de, digamos, de lo deportivo, había una responsabilidad. Porque una cosa es llegar a un equipo, sumarse a un equipo siendo un acompañante más, y otra cosa es llegar como yo llegué, con un paso por River Plate, con un paso de fútbol argentino, donde yo venía a hacer refuerzo del equipo y tenía que demostrar que era refuerzo del equipo. Gracias a Dios, en compañía, digamos, del colectivo, pudimos ser un referente, digamos, y un jugador importante para alcanzar ese primer título, digamos, de ese primer semestre. Ahí fuiste titular. Sí. ¿Jugaste siempre? Con el ¿Entonces profe jugabas Quintana. con quién? Jugábamos Murillo, jugaba el Ringo, jugaba a veces Felipe Chara también, ¿ya? El tema de Aldo. Claro, pero digamos que en tu posición estabas más bien solo, pues entendiendo que Aldo era un poco más de ir y venir. Sí, las alternativas ahí que el profe utilizaba, digamos ahí, pero en lo general era titular, digamos, bueno, del equipo. Entonces digamos que ahorita cada uno de los presentes te preguntaba por esa descaderada al arquero del Medellín. Eso fue precisamente en el primer semestre, ¿cierto? Sí, eso fue en el 2007. 2007 fue entonces un clásico con ellos definitivo o más de... No, un clásico, digamos, de jornada. Creo que al tramo. final quedamos 2-2, creo que quedamos ahí. No lo ganamos. No. Ese era el 2-1, creo que era el 2-1 ese gol. Y nos empataron. Y nos empató, no sé si fue Castrillón que nos empató ese día. Jaime Castrillón. Jugadorazo ese pelado, sí. Jugaba bien. Sí, pero no, ese gol es inolvidable. Por ahí a veces lo subo en los estados porque ese pues gol ese gol es uno de los más famosos del fútbol, de nuestro fútbol reciente. Es muy ¿Cómo bueno. lo recordás? ¿Cómo fue el gol? Primero, digamos, obviamente cuando se habla de clásicos, se habla, digamos, de un entorno de hinchada, ¿ya? Que eso era lo que yo te quería decir, digamos, al principio, cuando... Pues ya venías empapado de veníamos, eso. digamos, con el tema de Milton, ya que veníamos los partidos, veíamos, digamos, el estadio lleno, la gente, banderas, todas esas cosas. Y ya verlo, digamos, y vivirlo, digamos, ya propio, ¿sí? Donde, como te decía, una cosa es llegar, digamos, a un club donde uno apenas se tiene que adaptar, otra cosa es llegar, que usted esté referente, usted es de lo grande y usted tiene que rendir aquí. Y eso fue lo que pasó, digamos, en ese 2007, donde también hubo una acogida, digamos, muy importante, digamos, del grupo, el buen manejo que tuvo el profesor Quintabani en ese tema, y ver, digamos, ese escenario, el entorno, todo el morbo futbolístico, digamos, que se presagia, digamos, antes de un clásico, las chicanadas, como se dice, pues antes del clásico, todo eso, vivirlo, sentirlo como se vivió en la previa y tener la posibilidad obviamente de anotar un gol tan bonito, de buena factura como ese, ¿no? Una locura total y al final obviamente quedan estos gratos recuerdos y hacen sensación, digamos, de que en un entorno, en un barco, digamos, en un marco de mucha responsabilidad, siempre estuvimos ahí. ¿Quién inicia la jugada de ese gol? La jugada la inicia por derecha Camilo Zúñiga. Camilo Zúñiga. Y Camilo Zúñiga, pasando la mitad de la cancha, 3/4, tira un centro al área, donde creo que es Aldo el que intenta bajarla de pecho, de espalda al arco, y la pelota le rebota. Entonces yo voy de entrando, gano el rebote, engancho uno hacia adentro con derecha de un defensa de Medellín, me sale el otro, yo lo engancho con izquierda para afuera, y le hago una maga al arquero que va a patear, donde él también se come la maga, vuelvo y eludo al arquero, y ya defino como es con el arco solo. Entonces fue una alegría, porque al final, como te digo, a veces creo que era el 2-1 o el 1-0 para irnos en ventaja en ese momento del partido. ¿El arquero del Medellín era quién? Creo que era un arquero... Brian López.
Era Brian, Sí, claro. creo que era Brian. Y lo que dice aquí el compañero es que yo me imagino que sentiste un estruendo, pues, y una explosión de júbilo de parte del estadio. Y sí, y te besabas el escudo, pues, como con mucha pasión. Llevaba 6 meses con nosotros, o 4 o 5. Pero fue definitivamente un momento emocionante que aportó, pues, finalmente a la consecución de ese primer título contra el Huila, ¿cierto? Que primero vamos allá y ganamos 1-0 con gol de Carmelo, y después acá 2-1, ¿cierto? Primer gol de Carmelo iniciando el partido. Nos empata el Huila, cabezazo de... ¿Quién? Yo no recuerdo quién que metió. Y después gol de Diego Toro. Ganamos 2-1. A esas alturas, ¿cuántos títulos llevabas como futbolista? No, uno, ninguno. El del Cali del 98, porque nosotros salimos campeones en el 98 ya. con el Cali. Pero eras ahí un juvenil, pues un pelado. Sí, claro. Bueno, ahí fue tu segundo título. Jairo, ¿y por qué solo 6 meses en Nacional? O sea, ¿qué pasó ahí? Porque sucedió algo curioso, porque mi intención y mi fútbol me daba a mí para plantearle lo que le planteé, digamos, a Marulanda. Y a Marulanda yo firmo por 6 meses y me voy. O sea, ese fue el negocio inicialmente. Yo firmo por 6 meses y me voy. Pero no, tenés que firmar por 1 año. No. Yo salgo campeón y me voy. No, que no sé. No, salgo campeón y me voy. Entonces, claro, cuando llega todo ese... Y llega el tema de las finales, siempre hablamos con Marulanda. Marulanda, yo te lo dije, vamos a 6 meses y me voy, ¿ya? Y obviamente, pues el profe no quería mover el equipo porque seguía el segundo torneo y pensando, digamos, en la Copa Libertadores del 2008, ¿sí? Del 2008, sí. Pero pues ya tenía, y obviamente pues estaban haciendo todas las gestiones para volver, y en una de las opciones era Argentina, y mucha fuerza estaba tomando el tema de Banfield. Entonces llegaste a Banfield, ¿de quién? ¿Cuáles eran tus compañeros? Ese Banfield, digamos, era más de guerrear, más de, no tanto de figuras. Acá primero, Jairo, voy mostrando esta de River en tu paso por allá. Ese Banfield, digamos, ahí estaba Zitanís. Zitanís era el delantero de nosotros y varios. El técnico era el Chocholio. El técnico de Banfield en ese momento era el Chocholio. El mismo legendario de Newells. No, me confundí. Sí, ya sé quién. Entonces él fue, y sí, no fue un Banfield como muy... No, fue un Banfield, digamos, guerrero, un Banfield, digamos, ahí de construcción, porque ellos le apostaban más, digamos, al tema, digamos, de cantera, ¿ya? Ajá. Entonces ahí llegué yo y pues prácticamente llegué siendo pues como uno de los referentes también del equipo. Y bueno, entonces 2007-2 Banfield, ¿y hasta cuánto te quedaste allá? Un año. O sea, hasta 2008-1. Luego fuimos a jugar a México, a San Luis de Potosí. San Luis de Potosí. Ahí también estuvimos un año. O sea, jugamos 2008-2009. 2008-2009 en Potosí, en San Luis de Potosí. Ahí jugamos con Tresor Moreno. Con Tresor, sí. Eso. Y con Diego Álvarez, que también estuvo ahí como 6 meses. Con Diego Álvarez, el que jugó acá delantero, el Medellín y de Nacional. Y en el 2009, mitad de año, ya llegó otra vez a Nacional, ¿ya? Ah, claro, es que vos en tu segunda ocasión, es decir, brillaste en el 2011, pero estabas desde 2009, 2010. 2009 llego. ¿A Nacional de quién? ¿De Santa? No, creo que ahí estaba el profesor Ramón Cabrero. Ramón Cabrero. De Ramón Cabrero. Y obviamente se hizo toda esa coyuntura, todo ese tema, digamos, de renovación de jugadores, porque los que jugaron la Copa Libertadores 2008 ya los negociaron, entonces ahí empezaron a salir ya los otros jugadores, los Esteban Medina, los Sebastián Pérez, entonces hubo, digamos, ya llega Dorlan, llega Gio, ya, entonces empieza, digamos, esa reestructuración y esa renovación, digamos, de estos jugadores jóvenes con los que fuimos llegando, digamos, ahí. También llega el tema de Pesuti, luego viene Armani. O sea que todos estos que has mencionado, jugaste con ellos ya sea porque eran muy juveniles o porque llegaron. Sí, claro. Pero entonces con Gio jugaste. Sí, claro, con Gio. Es que, por ejemplo, en estos días me pasó con Mackenzie, que yo no sé por qué no tenía en la cabeza que Mackenzie había tirado paredes con Diego Osorio.
Y los dos me decían, claro, sino que esa es una combinación muy soñada que yo no la tenía. O sea que con Gio también tiraste de pared. Yo, Claro, con Gio estamos ahí con Dorlan y todo ese tema, digamos, de como te digo, de esa renovación, Sí. digamos, de jugadores jóvenes con los veteranos, que también, digamos, esas dos campañas del 2009-2010 fueron difíciles, fueron duras. sí, es que por Sale, eso hay sale Ramón recordación Cabrero un poco. y luego llega Santa y también le toca esa reestructuración y fue algo duro. Sí, sí, hasta que entonces finalmente llega Santiago, 2011, y se logra pues en ese Pero semestre. entonces cuando ya llega el profe Santiago, ya estos juveniles, Estefan Medina, Gio, estos y los otros que estaban ahí, pues ya tienen 40, 50 partidos encima, ya es diferente. Claro, sí. Ya. Entonces ya hay una madurez, ya hay un entendimiento, digamos, que es nacional. Por ahí obviamente tuvimos un par de charlas también en esa temporada 2010 con ustedes, porque es que No me acuerdo. el equipo no respondía, ¿ya? Pero No, todo, Jairo, pero no me acuerdo. todo desde el sentir, digamos, de que pues despierten, pues que vamos a... Con esas palabras, con esas palabras. Estoy siendo educado, ¿no? Pero Jairo, vení, te tocó la famosa de San Cristóbal. ¿Quién? La charla de San Cristóbal famosa te tocó. No, porque el técnico era Suárez y aún no te tocó Suárez No, esa como no, técnico. esa no me tocó. Entonces, ¿a qué charla te referías? Nosotros O sea, tuvimos ¿dónde? dos charlas. En el periodo mío tuvimos dos charlas, pero dos charlas tranqui. No, es que todas han sido tranqui. No, pero, no sé. Pero en el Atanasio, ¿en dónde? ¿En dónde? No, arriba, creo que. Arriba ya estábamos en No, Guarne. Guarne no. En la estábamos en rondalla. Sí, nos tocó. No, pues en San Cristóbal creo que fue una. Pero no esa cosa, porque yo no estuve con Suárez. Claro. Pero bien, o sea, no. No. Fue de momento, digamos, O sea, fue en un momento difícil, pero fue para hablar tranquilo, pues. Es que sobre este tema siempre se crea la suspicacia, el misterio. Uy, la barra va a hablar con el equipo. ¿Y qué problema es que un grupo de hinchas vaya y le manifieste su sentir y su opinión a los jugadores? Eso solamente es un problema y lo entiendo cuando se presume, se sospecha que la barra va a ir a insultar, a braviar, porque eso no se puede hacer. O sea, yo no puedo ir a insultar a un trabajador del fútbol, no lo puedo insultar, ni le puedo exigir. O sea, lo puedo hacer como hincha, pero si lo hago, estoy cometiendo una intromisión que no va a ser pues bien vista y que entre otras cosas nosotros no la hemos hecho de mala manera, sino siempre en términos constructivos, así Jairo eso desemboque en algún diálogo de pronto en el que uno puede alzar la voz, pero siempre... No, sí, cuando se habla de fútbol igual ahí van a haber diferencias, eso no Sí, hay problema, claro porque que al final sí. de cuentas el fútbol es de gustos. Pero sinceramente, Jairo, y no sé hoy qué le está pasando a mi memoria, pero no me acuerdo de haber tenido un diálogo diferente a cuando nos conocimos, pero seguro sí, porque fue una época difícil. Pasa que esos momentos difíciles también se van borrando y uno se va quedando con los buenos, y lo único que sí me acuerdo pues es del 2000, de tu segundo título en el 2011, en el que entonces ahí, mira que ahorita te recité el 2007 facilito. 2011 no es tan fácil porque lo hablaba aquí con no me acuerdo quién, que era muy difícil porque era una nómina más mixta. No, con Magnelli no. Con Pesuti, porque mira yo me enredo solito. Gastón Pesuti. Ya hasta ahí llegué, no me acuerdo quién era el lateral derecho y el lateral izquierdo. El juvenil Duque, Juan David, pero mira que no es un jugador como posicionado. También estaba Edgar Zapata, no es nadie en la historia nacional. También estaba Dani Aguilar, por el otro lado, Román el panameño. ¿Quién era el otro central? También estaba Víctor Giraldo. Víctor Giraldo era el otro lateral. El otro lateral derecho, sí. Bueno, John Valencia. Valencia. pero mira que no son jugadores de tanto peso, pues no quiero faltarle el respeto, pero yo sé que me entendés que no tienen tanta recordación, pero fuimos campeones con una nómina que es muy difícil. Es más, sigamos, ¿quién seguía adelante? Bueno, sí, pero bueno, listo, mejor dicho, ese equipo era el viejo Patiño, Magnelli, Dorlan, ¿quién más? Y Pesuti, y Rentería. Entonces, Y Gastón. no, por eso, y Gastón. Entonces, mira que fue una nómina, y Palomino, mira que fue una nómina que no es como tan sobresaliente. Efectivamente te encontraste con eso, de pronto no de tanto peso, pero sí soldados disciplinados, pues, y... Se hizo un muy buen grupo y el manejo del grupo que le dio el profe Sachi fue muy importante. a Es esa que nómina. Sachi, maestro, para eso, Pero sí, no. como te digo, sirvió mucho las dos campañas que no fueron positivas anteriormente.
Claro, 2009, claro. 2010, para poder revertir, digamos, ese tema, digamos, de ese 2011, que gracias a Dios salió muy bien, obviamente, Sí. desde la competencia y todo salió muy bien y terminamos siendo campeones Hay varios hitos y, por ejemplo, el primer partido fue un partido amistoso contra Racing en enero. en Bucaramanga. No, acá y en Bucaramanga. Jugamos acá en Bucaramanga, sí. Ahí Gio ya se había ido para allá y el estadio lo estaban arreglando, habían quitado las mallas. Entonces, bueno, ese fue un partido ahí importante. También está un clásico muy enredado que Magnelli resuelve con un golazo de mitad de cancha. O sea que compartías puesto con Magnelli. Claro. Unos dúos que uno a veces se le olvidan. Bueno, hay otros hitos como... Diego Dorlan también estaba Y ahí. con Dorlan, claro. Otros hitos importantes fueron la clasificación con Tolima para... Bueno, no. ¿Qué fue primero? ¿Eliminar a Tolima o eliminar al Cali en Cúcuta? No, primero fue Cali en Cúcuta. Primero fue el Cali en Cúcuta. Claro, esa fue la primera llave. Porque con Tolima fue semifinal. Exactamente. Y ahí vamos a la final, con Equidad. Bueno, agarremos desde el partido con Cali en Cúcuta, porque ahí fue que a todos nosotros ya como que dijimos esto va en serio, vamos por el título, nos tenemos que ir a Cúcuta, que la ciudad nos recibe muy bien y dice bienvenido Atlético Nacional y se llenó esa cancha. Cuando Palomino anota, faltando pocos minutos, nosotros estamos quedando eliminados. Antes del tiro libre estamos Sí, eliminados. Estamos eliminados. Palomino resuelve, vamos a penales. Bueno, y entonces en los penales fuiste el cobrado, En los penales yo fui el cuarto. vos fuiste el cuarto. Ya Pesuti había tapado uno y Cali había botado otro también. ¿Quién fue el que lo votó? El primero fue Gonzalo Martínez, Galleta. Sí. Que creo que se lo tapó Pesuti. Que es que Gastón contó acá que yo no sé si le boqueó Sí. a varios de ellos y los hizo sucumbir, o alguno de ellos que no fallaba nunca y falló. Galleta, Gonzalo Martínez. Sí. No fallaba. Bueno, y entonces ¿quién cobró el definitivo? Yo fui con el definitivo. El cuarto penal. El cuarto fue el definitivo. Picado, ese fue picado. Claro, bien. Sí, Y yo me ahí acuerdo. pasamos a la semifinal contra Tolima. Eso fue muy bonito porque me acuerdo la velocidad del profe Santiago, de Juan Jairo, de todos ustedes, pues nosotros en la tribuna, porque imagínate ese viaje con todo lo que habíamos, pues con la pérdida de la localidad por todo esto que ocurrió. Y bueno, íbamos a la final contra Equidad de Alexis. Perdemos allá 2-1. Sí, 2-1. 2-1. Y acá ocurre el primer gol de Dorlan, que mete un batazo, que cae y le tumba la mano al arquero, que es Novoa, Creo que sí. que es el actual arquero de América, ¿cierto? Era Nova. Bueno, Millonarios, exactamente. Claro, ¿no? Actual arquero de América, no, actual arquero de Millonarios. De Millos. Sí. Y bueno, y aquí hay otra que quiero que me narres como la que narramos ahorita, y fue tu golazo en el minuto 39 del segundo tiempo, ¿fue? Eso es lo lindo del fútbol. ¿Vos no te El gol acordás? fue Y yo mío. sí. ¿Ah? El gol no fue mío. De tu jugada, tu drible para Caballito Para Rentería. Rentería. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que ahorita cuando llegaste que uno de los muchachos te habló de tus quiebres de cintura a los jugadores, asocié el gol que sí le anotaste al arquero del Medellín y este segundo, pero fue porque hiciste un movimiento pues en el que ganaste espacio para que pues, le pudieras entregar a Rentería y Rentería hiciera ese gol que fue en el minuto, que sí, ese sí creo que no me equivoco, 39 del segundo tiempo. Sí, ya el partido ya se iba a Ya se iba a acabar. ¿Qué te acordás de esa jugada, Jairo? No, salí, yo entro tarde el partido, ¿no? Pues ya entré ya de cambio. O sea, te puso a solucionar ese el día profe. de cambio, íbamos 1-0 ganando. Hay una jugada, yo cobro a riesgo. Al final se termina haciendo unos pases ahí en zona 2, en mitad de cancha. Y me devuelven la pelota. Yo gambeteo a un jugador de Equidad. Entro como al borde del área y Soto, el defensa de ellos, va a querer rechazar. Yo le coloco el pie y sigue la pelota de mí. Entonces vuelvo otra vez y recorto. El arquero me sale, vuelvo y hago una amague corto y vuelve y Novoa como que se queda frenado, se la toca un poquito al lado a Rentería y Rentería entre el arquero y el palo mete el balón por ahí. Creo que ese gol le da la posibilidad a Rentería de salir botín de oro también del torneo porque era justo el gol 12 o 13 que te metía en ese momento.
Y en ese momento, pues, pasábamos directo ya a ser campeones, Sí, porque era el sí. 2-0. Sí. Y bueno, pues una alegría enorme por todo lo que se vivió ahí en esa celebración, todas esas cosas. Inclusive Rentería va y se quita la camisa, luego se queda sin camisa un rato. No, es una locura total. Me imagino que ahí también sentiste uno de tus mayores estruendos en un estadio, pues con ese gol. No, lo que pasa es que, digamos, igual ya uno, en el día a día, uno ya se adapta a todas estas Sí. situaciones, ¿sí? Que la hinchada, digamos, de un equipo grande como Atlético Nacional te coree previo de un partido, durante un partido, ya te lo hagan sentir, digamos, en la calle. O sea, todo eso es algo muy especial, muy lindo y que se pudo vivir, digamos, desde la gloria deportiva, que fue algo importante también. Y por eso, obviamente, pues te da la posibilidad el fútbol de quedar marcado, de quedar en la historia, digamos, de un equipo grande. Sí, sí, bien, bien. Incluso ahí con ese gol de Rentería, que también lo conté en otro momento, Rentería, habíamos tenido también un diálogo ahí con el hombre, porque él el año anterior, creo que siendo jugador de Nacional o estando muy cercano a Nacional, nos hace un gol en Neiva y nos gana el partido y va y coge el banderín y bueno, y nos hizo una celebración ahí como que no nos gustó. Y entonces le dijimos al principio, hey, pero ojo, pues Rentería, que es que aquí ya llegaste, fue acá. Bueno, pero lo bonito, así como dijiste ahorita, lo bonito del fútbol es que Rentería dijo, no, es que yo me comprometo a ser campeón y goleador. Y mira con la que salió el negrito. Entonces fue bacano, pues ahí conquistamos nuestra estrella número, no me acuerdo en ese momento, y una más pues para nuestra vitrina. ¿Cuándo te vas de Nacional nuevamente? En el 2011 nosotros salimos campeones en el primer Sí. torneo. Arranca el segundo torneo y a la quinta fecha jugamos un partido en Barranquilla contra Junior. Y ahí donde sufro la lesión de cruzado de la pierna izquierda, ¿ya? Entonces, en ese tiempo, obviamente, pues se tuvo la pausa porque yo no podía ser inscrito en la Copa Libertadores porque no me daban los tiempos de recuperación. Entonces, hacemos toda la recuperación, ya estoy bien de fútbol y toda cosa, pero ya Nacional ya está jugando Copa Libertadores y todo. Y en mayo, pues ya se rumora, digamos, el tema que llega el profesor Osorio. ¿Sí? Ajá. Yo ya estoy recuperado y todo, mayo de 2013. Ya estoy recuperado y todo, pero obviamente pues uno entiende la dinámica, el modelo de trabajo del profesor Osorio y en ese momento pues no podía ser parte, digamos, de ese grupo que él quería, digamos, dirigir, sobre todo porque yo venía, digamos, sin un ritmo de competencia. Sí, sí. Entonces salgo de Nacional y el profesor Quintabani está dirigiendo el Cúcuta Deportivo y hacemos un empalme allá con el Cúcuta donde era salvar la categoría en ese momento y gracias a Dios pues, se hizo un buen trabajo con el profe Quintabani, el profe Iner Angulo también. Ajá. Y pudimos salvar la categoría en ese 2013 para el Cúcuta. Y después vos te retiraste, fue 2015. Luego voy a Pasto. Volvés pues como a tu Eso. tercera casa. Voy a Pasto y terminando Pasto se arma, me presentan digamos un proyecto con Llaneros en la B, que van a armar un equipo, que van a fortalecer el equipo, pero yo lo tomé más que todo como un aprendizaje, digamos, conocer un poquito la B, porque yo nunca había jugado la B, nunca había estado ahí en el tema. Justo ese año cancelaron, digamos que todos los vuelos, todos los viajes en la B eran por tierra, pero justo ese año Avianca entra, digamos, al tema de la B y algunos trayectos, dependiendo, digamos, las horas, tenían que ir ya con avión. Más sin embargo, pues el proyecto no salió como los directivos creían que podía salir, entonces, digamos, hubo mucha desorganización y todo. Al final, pues yo tomo la decisión, digamos, en junio del 2015 de parar, digamos, de jugar y ya pues empezar a perfilarme, digamos, desde la parte de dirección técnica y entrenador y formador y todas las cosas. Claro, bien, listo. Entonces ahí, Jairo, lo que tenemos es que fuiste campeón con Nacional 2007 1 y 2011 1. Así es. Y vos, ¿por qué crees, Jairo, que con solamente 2 títulos y con relativo poco tiempo en Nacional pasa lo que yo te narraba al principio, el respeto, el cariño, la recordación? ¿Qué hay en el apellido Patiño que los dos hermanos sean capaces de lograr perdurar en la gente? Milton es un jugador que he contado ya varias historias acá en mi canal con muchas enseñanzas positivas y un camino muy,
muy teso, pues, muy valioso. ¿Qué hay en el apellido Patiño que los pudo hacer queribles? Yo creo que la gracia de Dios y el respaldo que hay nos identifica, digamos, con lo que hacemos. Lo hacemos con pasión. En el caso mío, yo creo que fue la huella de Milton, ¿ya? También el buen paso de Milton, la imagen, el dejar, digamos, esa impronta también en su momento que disputó y que vistió la camiseta, todo eso fue importante. Y como te digo, yo creo que la llegada en el 2007 del hincha de Nacional, un jugador que viene de River Plate, un jugador que Sí. supuestamente tiene que marcar la diferencia y que la marcó. Entonces, yo creo que todo eso, mi forma de jugar también puede ser, ¿sí? Se tuvo en altibajos porque al final de cuentas esto es fútbol, pero yo creo que priorizo mucho mi forma de ser, mi forma de vivir y eso que también yo creo que al final te encuentras, todo pesa, todo suma para lo que se logró. Hoy por hoy disfruto gratamente de ese cariño, de esa admiración, de ese respeto del hincha de Nacional. Ayer por lo menos algo pues muy notorio. ¿Cómo te fue en el estadio? La ayer gente llegando al estadio, no, una locura no podías total, o andar. sea, una locura Qué muy bien. gratificante, acompañado obviamente pues de mi esposa, de mis amigos. O sea, y tu esposa y tus amigos viendo el cariño de la gente. Claro, y ellos grababan, digamos, ahí el tema. Qué Por allá bien. subimos varias de esas, de esos videitos, de esas imágenes, digamos, ahí al Instagram y todo eso, porque, digamos, es gratificante. Ya pasan varios años, pero obviamente hay una identificación, digamos, con lo que es la historia nacional por todo. Y hoy por hoy, obviamente, disfrutamos de eso y, obviamente, pues, confiando Dios mediante que más adelante, ¿por qué no hacer parte también de esa historia en otra faceta? Ojalá, ojalá, Jairo. Bueno, Jairo, para ir terminando, ¿sos capaz de armarme tu once ideal de Nacional con los que jugaste? Incluyendo, Se hace difícil. incluyendo técnico. Pues bueno, en Nacional tuviste 3, 4 técnicos, pero ¿cuál es el tuyo? Sería uno injusto también dejar afuera a todos. Hermano, eso se trata este ejercicio, descabece de gente. Tiras a bomba y deja eso ahí para que la gente se complique. No, con cariño obviamente y con toda la admiración, siempre soy muy agradecido, digamos, de las personas que compartí. Mm, como técnico siempre reconozco en mis entrevistas al profesor Quintabani, me enseñó mucho, le aprendí mucho y con Quintabani tengo una anécdota que él inclusive ni se acordaba de esa anécdota en el Deportivo Cali, Ah, cuando él dirigía el Deportivo Cali. Yo venía de ser subcampeón con Pasto, obviamente al ser subcampeón, es el líder y uno de los importantes del equipo, pues yo venía pues como con Inflado. el pecho inflado y vengo acá pues al Cali a que también me respeten y que esto y que... Pero claro, en el Cali había una banda, o sea, estaba Giovanni Hernández, estaba Murillo, estaba un poco de gente ahí, el Cocho Patiño, estaba un poco de gente. Y empezó la pretemporada y esa pretemporada era un montón de gente, más de 50 jugadores, porque el Cali obviamente como prestaba jugadores a los otros equipos, todos en enero tenían que llegar al Cali para que el técnico los viera y los valorara y tomaran las decisiones. Entonces iban pasando los días de enero, y entonces cada uno ya los prestaban para el Quindío, otros para el Huila, otros para... Y yo ahí. Yo tuve, digamos, una característica muy buena de la parte física, que siempre fui bueno para la física, muy buena para la resistencia, para los test, para todos esos temas, digamos, de fondo. Entonces en ese tiempo uno se ganaba el preparado físico y ya pues, tenía un alto porcentaje que estaba ahí entre los elegidos. sí, sí, sí. Y yo, gracias a Dios, digamos, con los preparadores físicos que me tocó, siempre tuve, digamos, una muy buena presentación en los trabajos y todo. Y eso pues me llevó, digamos, a mí a ganar más confianza porque pues eso lo completaba, digamos, con el fútbol y bien de la parte física. Entonces yo me animaba mucho más de que podía ser parte, digamos, de ese Deportivo Cali. Pasaban los días y no me definían nada. Y en Pasto me estaban esperando porque yo había salido subcampeón en Pasto. Y me metían presión de Pasto. Creo que lo estamos esperando, creo que no sé qué, que tiene hasta el lunes, que tiene hasta el martes. Y yo acá en Cali entrenando porque yo pertenecía al Deportivo Cali. Y un día no me aguanté y me metí a la oficina del profesor Quintabani ahí en Cali, en la sede del Pance. Le dije, profe, necesito hablar con usted. Y yo, sí, claro, Jairito, ya, entra, Jairito. Yo, bueno. Yo, profe, necesito a ver si usted va a contar conmigo, ¿no? Y llegó, hizo una pausa y me dijo,
si usted se siente en la capacidad de pelear un puesto aquí y se siente en la capacidad de ser titular aquí, quédese. Si no, váyase. Mañana lo espero o mañana no lo espero. Y pues yo salí con mi cabeza agachada de ahí para allá, pues haciéndome un montón de preguntas, ¿ya? Y obviamente con el convencimiento de que yo tenía el talento y la capacidad de ser parte de ese Deportivo Cali, más allá de todas las figuras y el buen equipo que el profesor estaba armando para esa Copa Libertadores del 2003. Y yo madrugué el otro día, ¿ya? Y el profe Quintana me dijo, listo, te felicito, vamos a camellar. Terminé siendo titular de ese Deportivo Cali y eso me permitió a mí, en el 2003, por eso ir a la selección y ya hacer pues todo el recorrido que hicimos ahorita. Entonces, digamos, aprendí muchísimo, luego nos encontramos acá en Nacional, el manejo del grupo, él me llama pues para ser parte, digamos, de ese proyecto del 2007. Entonces yo creo que son muchas cosas que le aprendí al profe. Yo diría que el técnico sería el profe Quintana. Listo, listo. Entonces esa historia para el profe Quintana. Ahora no me eché la misma historia para el arquero. El arquero, no, pues que si vamos ahí, no, Pesuti. Gastón, sí. Con Pesuti tuvimos ahí el Bambán Hurtado. Hurtado, no, Sí. eso es un centralazo. ¿Ya? Que tuvimos la posibilidad, obviamente, de... Hizo un gol en Cúcuta de visitante y con eso aseguramos. No me acuerdo si fue cuando estabas o en el otro semestre. ¿Quién más? Víctor Giraldo. Víctor Giraldo Sí, marca o sea, una el punta. 11, digamos, de los dos títulos Sí, que ajá. ganó. Se me escapa el nombre, hombre, de Vélez. Steven Vélez. Steven Vélez. Steven Vélez, sí. ¿Ya? Buen lateral, buen lateral. Chará, Felipe Chará. Felipe Chará, Sí. Aldo, Aldo Leao, lo que Magnelli. Pero es que Magnelli. ahí dejar por fuera a los otros es muy bravo. Sí, no, ahí ya sí se te armó un Ahí problema. ya complica todo. Pero pues obviamente el goleador Galván Rey, ¿ya? Todos esos hacen parte, digamos, de unos gratos recuerdos y obviamente pues de estas vivencias que hoy estamos hablando. Jairo, ¿vos crees que la hinchada Atlético Nacional tiene que envidiarle algo a la hinchada de Newell's Old Boys o de River Plate? No, de ninguna manera. Yo creo que Nacional es un equipo muy grande, muy autónomo en toda su historia. Y yo creo que todo eso hace parte de la historia. Este tema, digamos, de ustedes, los hinchas, de ustedes, los seguidores, de ustedes, los líderes, la gente que cubre Nacional, los periodistas, los que hemos pasado y hemos dejado huella, digamos, en esta historia, hacen parte, digamos, de la grandeza de Nacional. Los profesionales que hacen parte, digamos, de este proyecto, ¿sí? que visionan muchas cosas y por eso hoy Nacional, digamos, hoy en Colombia es el más grande y por eso obviamente va un paso por delante a todo lo que es el mercado, digamos, a nivel internacional. Yo creo que en todas las áreas Nacional va un paso por delante y por Bien. eso yo creo que hace este equipo mucho más grande. Jairo, las últimas. ¿Magnelli o Edwin Cardona? Ah, no, pues este man ya está. ¿Pero qué? ¿Para qué? ¿Cuál es tu jugador? ¿Cuál preferís? ¿Cómo hay que cuál preferir? Sí, ¿cuál de los dos es el mejor jugador para vos? No, hombre, o sea, a los dos hay que disfrutarlos, los dos los disfruté. Pero. Bueno, entonces a uno lo coloco volante interior, a otro lo coloco de enganche. Víctor Aristizábal o Sergio Galván Rey. Con Víctor compartimos en el 2007, pero con Galván obviamente tuvimos mucha más afinidad, digamos, dentro de la cancha, Galván. Ah, bueno, bien, listo. Y ahora siendo un poco más actuales, y ni siquiera pues para ponerte ahí a... Es que es más, intencionalmente ni siquiera es ideal ponerlos en este ejercicio, Marlos Moreno, Marino y Nestroza, porque ahorita estábamos hablando antes que son diferentes, siendo el mismo tipo de jugador, pero son diferentes. ¿Cómo definís cómo se puede complementar uno con el otro, que nada más hace 24 horas lo vimos, con una pelota que termina en el palo? ¿Cómo definir la gambeta de cada uno de los dos? No, los dos son jugadores muy desequilibrantes, muy importantes, ese uno contra uno, son fuertes, pero para mi gusto, pues, o lo que yo alcanzo a entender, Marino, digamos, es un jugador que dribla, digamos, de una manera corta, aprovechando su potencia, pero Marlos es una cosa, digamos, que te gambetea para cualquier lado y utiliza mucho su parte, digamos, corporal, su dribbling de cintura para poder, obviamente, marcar la diferencia. Son jugadores
un poco diferentes, pero con mucha capacidad ofensiva que pueden hacerle daño a cualquier rival. Bien, bien, bien. Jairo, bueno, hermano, acá veo que está tu familia esperándote y ni más falta, los voy a poner a esperar un minuto más de tiempo que ustedes comparten y les agradezco tanto a ellos como a vos que nos hayas aceptado la invitación a mí, a mi casa y a este grupo de amigos. Entonces, Jairo, muy agradecido con tu presencia, muy honrado con tu visita. Y finalmente me gustaría preguntarte, hermano, ¿cómo podés definir vos estas dos palabras respecto a tu vida, a tu corazón, a tu historia? Atlético Nacional. Bueno, primero que todo agradecerte por esta gran invitación, sí, a todos que sigan obviamente el canal de Pipe y contar todas estas anécdotas, todos estos lindos y gratos recuerdos, es volver obviamente a sentirse bien, a sentirse alegre. Nacional para mí es la casa, para mí es la casa. Vuelvo y te digo, no es un tema personal, es un tema familiar. Sí, claro, Entonces, aquí viene, digamos, un tema que ya a uno lo toca más de fondo y por eso para mí Nacional es casa. Casa y si hay otra palabra, pasión. Casa y pasión. Bien, digamos que nosotros los hinchas sentimos lo mismo, es nuestra pasión, pero decirlo como casa también tiene mucho sentido, pues porque es lo que nosotros quisiéramos, más allá de poder decir títulos, grandeza, historia, o sea, qué bonito poder decir que el equipo de uno es la casa de uno para resguardarse pues ante un montón de situaciones. Jairo, lo último es que te quiero contar que ojalá en algún momento tener pues acá a tu hermano Milton, pero yo quiero que sepas que Milton es un histórico impresionante en la historia nacional, no solo porque ganó también ahí, ¿cuántos títulos ganó Milton? 99, ¿qué más? Las dos Merconorte, estos manes están muy afilados hoy, ahí van tres títulos, sino que yo narré en un capitulito de unas historias mías que se llama Los jugadores más, ¿cómo fue que lo bauticé? Los jugadores más nobles que he conocido, creo, y puse a Milton ahí, porque imagínate que Milton, cuando disputábamos clásicos en la época dura del 2003, 2004, que eso era muy caliente para las barras en Medellín, fue una época difícil, dura. Me acuerdo que el secretario de gobierno me decía, hey, ¿ustedes cómo la van con Milton? No, muy bien. Ojalá que les vaya mucho mejor, porque ese man clásico que se acaba y clásico que me está llamando, doctor, cuénteme el balance en la ciudad. Hay heridos, hay muertos, ¿cómo estuvo todo? Entonces, pues es bacano pensar en un arquero preguntándole a las autoridades cómo le fue a la gente. Eso es, yo no sé si mencionaba, Jairo, lo bonito que es eso de tu hermano, y nosotros se lo valoramos mucho. De hecho, Jairo, hace un año creo que recordás que hubo una situación difícil de desunión entre la hinchada y el club. Pues por supuesto que a Jairo le tocaba a Milton que estar del lado de su bolsillo y de su comida. Entonces pues Milton muy cauto estaba de ese lado, haciendo parte de una época muy difícil de directivos que menos mal ya no están y de algunos jugadores y una nómina desastrosa. Pero quien creyera, Jairo, que Milton, la llamada y el mensaje, hey, ¿cómo están? Ojalá pudiéramos estar bien, o sea, deseo poder encontrar unidad en algún momento. O sea, es muy difícil encontrar jugadores así, ¿no? Yo te aseguro que en la historia no hay 5 así, y Milton es uno de esos. Te lo quería contar porque yo no sé si lo sabías y pues me gusta que sepas que tu hermano también es muy querido y respetado. Porque para acabar de ajustar a Jairo, no me acuerdo quién dijo en estos días, no sé si fue Chipi en algún penalti que atajó, que dijo, no, es que el profe Patiño ya me tenía todo listo, pues como que yo ya sé qué es lo que tengo que hacer porque el profe Milton me tiene listo a dónde debo atajar. Entonces eso también habla no solo de un buen ser humano, sino de un profesional muy aplicado. Bueno, ¿quién más que vos conocerá a tu hermano? Pero dame tu versión. Nosotros no, te corroboro, digamos, el tema. Milton es una persona de mucho ejemplo para nosotros. Y obviamente ese liderazgo, ¿sí? Que lo aprendió obviamente en el fútbol y en todo,
porque siendo el mayor, pues tiene que liderar, siendo el mayor claro, en la sí, casa, sí, tenía sí. que, digamos, mostrar el camino, y lo Ajá. mostró, digamos, de una manera, como tú lo defines, noble, ¿sí? Así Pero es. muy responsable. Yo creo que ese liderazgo positivo siempre lo mantuvo, y en toda esta experiencia, pues obviamente lo maduró, ¿sí? Y por eso hoy es la persona que es, por eso hoy es el profesional que es, y obviamente pues lo disfruta desde su punto de vista, y trata siempre al máximo obviamente de manejar el diálogo, porque siempre lo ha hecho, Sí, sí. y marcar la diferencia. Yo creo que nosotros como familia estamos muy orgullosos, digamos, de verlo en todos estos años, y vivir lo que ha vivido, digamos, ahora en este nuevo rol que está con Atlético Nacional. Pero ya le habías descubierto ese papel metódico pues de tener como Él es muy estadísticamente. detallista, Exacto, sí. Milton es muy detallista, muy calculador, muy metido en su tema, un tema de mucha pasión. Y yo creo que, por eso te digo, todas estas experiencias, los cursos que ha hecho, los estudios que ha hecho, todo eso le permite, digamos, porque al final de cuentas el fútbol es de detalles. Y esos fueron pequeños detalles o grandes detalles que al final pues terminan, digamos, en su momento sirviendo para algo importante, como fue ese momento de Chipi Chipi tapar un penal, porque ya lo tenía, digamos, Sí, sí, estudiado. sí. Sí, sí, no recuerdo qué penal fue, pero sí Chipi Chipi creo que fue el que dijo, no, es que el profe Milton ya me tiene todo listo, a dónde tengo que, o sea, qué jugador me va a patear a dónde. Entonces, bueno, muy interesante eso. Jairo, hermano, fue un verdadero honor tenerte acá, repito, con la presencia de tu familia, con tu presencia, hermano, noble y humilde y sencilla, por recibirnos acá todos para unas fotos y compartir un rato, y muy agradecido. Sabes que Medellín es tu casa, el Atanasio. Yo no sé si te dé en algún momento para meterte allá en Sur con todos esos locos, pero bienvenido. No, muchísimas gracias, Pipe, por la invitación nuevamente, y nada, y ojalá Dios quiera, pues sigas disfrutando, digamos, de estas grandes historias de grandes jugadores, digamos, que han vestido la camiseta de Atlético Nacional, y poder obviamente recopilar todas estas emociones que en estas historias que son muy agradables, digamos, para el hincha, que se dé cuenta, que recuerde, que tenga memoria, y poder disfrutar, digamos, de esta grandeza. Jairo, mil gracias, hermano. No, a ustedes, hombre. Hey, a todos los que están aquí presentes en mi casa, un último ruidito ahí por el viejo. ¡Jairo Patiño! ¡Jairo Patiño! Bien, bien. Y a Muchas todos los gracias. a todos los que me ven en este momento en mi canal de YouTube, un abrazo grande por seguirme, por estar ahí pendiente de mis historias, y espero que nos veamos en la próxima. Chao, suerte, gracias.